¿Qué tal, mi familia arbolera? El día de hoy les traigo un tema muy interesante, sobre todo si tienen árboles en casa o se dedican al ramo de la jardinería. Les vengo a hablar de la poda. Vamos a ver cuándo se hace, cómo se hace y también qué herramientas se usan. Todo con la ayuda de un arborista profesional que nos va a decir las maneras para no dañar al árbol. Así que quédate porque me voy a aventar a hacer una práctica de cómo cortar una rama correctamente. A ver si me sale. Bueno, mi familia arbolera, estamos aquí con mi amigo el arborista Jer de los Árboles y él va a ser el que nos va a guiar en este tema de la poda, que ustedes están muy interesados en él. Y la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿a qué se le llama hacer una poda o qué es una poda? Ok, para un arborista, una poda es cualquier retiro de un tejido vivo de un árbol. Ajá. Esto puede ser en la copa, ya sea una rama completa, las hojas, eso se retira o se quita del árbol. O también puede ser poda de raíz, quitar una parte de las raíces, pero pues ahorita no vamos a entrar bajo tierra. ¿Cómo? O sea, ¿también las raíces se pueden podar o cómo que también poda de raíz? Sí, hay casos muy específicos donde la raíz puede estar generando problemas y esto se puede retirar, reducir o totalmente podar, quitar. Pero eso se tiene que ver con un especialista. O sea, eso es un trabajo más complicado de retirar toda la tierra con cuidado y analizar bien dónde se va a hacer el corte de esa raíz. Es muy similar a lo que vamos a ver en la copa del árbol, pero pues se tiene que entender que es otro medio. Pero eso de poda de raíz, o se me viene a la mente algún ejemplo, pues cuando las raíces tal vez son invasivas o que levantan una banqueta, ¿es ahí cuando se aplica este tipo de poda Sí, es cuando estos problemas, estos conflictos ya llegan a cierto grado que se tiene que actuar sobre el árbol. Recordamos que en el espacio público y en la ciudad los árboles dan servicios y son parte de la infraestructura. Entonces, esos tienen que convivir eh, y tienen que regularse o tienen que controlarse. Y la poda puede ser uno de los caminos o de los tratamientos a seguir. nada, con razón? Entonces, pues pues no es tan común que alguien te diga una poda de raíz. O sea, yo lo que tengo en mente es como que vamos a hacer una poda y pues a las ramas altas o también para darle forma. Y eso también es una pregunta que quería hacerte. Y aquí para que nuestros amigos que nos están viendo, pues también sepan que hay distintos tipos de poda, ¿verdad? Lo que sé y quiero que tú me digas y me confirmes es que se siguen ciertos objetivos cuando se busca podar un árbol, pero quiero que me lo expliques y también que me digas si es correcto, pues algo que pienso y tal vez también algo que piensen nuestros seguidores, es que pues no necesariamente solamente por estética se hace una poda, ¿verdad? O sea, por ejemplo, he visto en la calle que hay árboles como con formitas o en forma de bolita. Ujú. Eh, te quería preguntar si esto, pues, es una buena poda o qué tipo de poda es. Pues es una poda muy agresiva para el árbol. Este, mm, las podas así estéticas como dices, de bolita, de con formas, los árboles, este, para tener un árbol así lo tienes que entrenar toda su vida. Toda su vida le tienes que estar dando ese tipo de podas para que genere el comportamiento a respuesta a ese estímulo. O sea que si veo un árbol que ya está, no sé, en una edad adulta y se me ocurre por algún motivo así de que estoy en mi casa y no hay qué hacer y pues veo el árbol y se me antojó o vi un video donde vi un árbol bien padre, La hecho bolita. bolita y yo quiero, pues también aplicar eso. Si lo hago, ¿hay alguna consecuencia para el árbol? Sí, sí, o sea, recordamos que cualquier poda es como una operación y le va a dar cierto nivel de estrés al árbol. En una poda donde le quitas todas las hojas, donde lo dejas solo en las ramas y para prepararlo para hacer bolita, ahí le metes a un árbol como el que me platicas ya desarrollado,
le metes tanto estrés que las posibilidades de sobrevivencia son muy, muy bajas. Entonces, puede que sí llegue a tolerar esa poda, pero lo más probable es que no lo soporte y ya Órale. sea ese año o años siguientes empiece a tener decadencias, incluso la muerte. Entonces, pues Es, no lo hagan, sí. no hagan ese tipo de podas que pues pueden ser muy agresivas, ya nos lo dice aquí el arborista Ujú. Jers. Oigan, pues ya nos movimos de lugar y es para hacer un poquito más dinámico el video y también para que Jer nos explique pues cuáles son los motivos por los cuales se aplica una poda. Y voy a girar la pantalla para que nos empiece a explicar. Ok, los diferentes motivos o razones por las que se puedan necesitar hacer una poda en un árbol, se le llaman objetivos de la poda. Esos objetivos de la poda va de acuerdo al plan de manejo que tiene cada árbol. Yo te voy a enseñar ahorita tres tipos de poda que realizamos los arboristas que tú puedes aplicar en tu casa. La primera es para las ramas bajas o todos los problemas que haya entre infraestructura, cableado, peatones, paso de vehículos. Esto se le llama aclareo. Para el aclareo se tienen que retirar las ramas bajas, de preferencia, en un corte limpio. Y si toda la rama en sí genera problema, se puede reducir la rama hacia alguna rama que esté con suficiente proporción a la rama que estás cortando. Esta generalmente es 2:1. Y en el caso de que esto no libere el problema, se puede retirar toda la rama desde la base. Así como esta también. Limpiamos las hojas o las espinas. Y ya tenemos una rama limpia que no va a volver a crecer, no va a volver a sacar brotes descontrolados de esta zona. Tal vez tengamos algún brote en respuesta, pero eso se puede controlar de manera casi manual. También cuando tienes un árbol joven, puedes recurrir a la poda formativa. En esta poda imaginemos que es el tronco principal, cortas a la base todas las ramas que van saliendo para que no vuelvan a salir de esta parte y concentrar el crecimiento en la copa del árbol en estas primeras etapas para que agarre altura o agarre el porte que se busca. En este caso, a este huizache ya le he realizado 2 o 3 sesiones de poda formativa para que tuviera una altura superior al techo. Y ya que se estabiliza la copa, se pueden realizar una poda de reducción en la parte superior o se puede dejar el árbol crecer en sí. Los árboles generalmente no necesitan muchas podas o podas en general. Somos nosotros los que necesitamos realizar las podas a los árboles para poder convivir con ellos. En esta ocasión consideramos que esta rama ya cumplió su función y para no generar problemas en un futuro, esta rama todavía está en el diámetro adecuado para generar un retiro. Procedemos primero a retirar la rama, reducimos su tamaño y ya finalmente nos acercamos y dejamos un corte limpio a la base del árbol. Oye, Jer, pues ya cortaste la rama, güey. Pero estoy viendo que no cortaste toda la rama. Dejaste como que un bordecito aquí de la rama. ¿Por qué no lo cortaste totalmente recto, pegado al tallo? Que pues a lo mejor pues todos podemos creer que esa es la manera correcta, pero me imagino que esto tiene algún motivo técnico. Sí, de hecho me paraste cuando estaba ahorita rectificando el corte. Esto lo tienes que
Esta es la parte más fundamental del corte. Dejarlo limpio en el menor diámetro posible para que el árbol pueda compartimentar. Y esto que me comentas es la arruga de la rama. Esta arruga o este cuello de la rama es donde se engancha, o sea, inida adentro del árbol. Entonces es muy, muy importante respetar toda esta área porque es tejido vivo que si se desconecta ya no puede compartimentar correctamente, como lo está haciendo en estos casos, que está generando una arruga sobre el tejido que ya retiramos o sobre la circunferencia de la rama. Entonces cuando llega a cerrar ese espacio o esa superficie, el árbol por sí se protege de patógenos, de insectos, de hongos, que lo puedan dañar internamente. Y ahí no sería necesario ponerle alguna grasa o alguna crema para evitar que entre alguna enfermedad. No, en la mayoría de los casos lo que se recomienda es dejarlo oreado, abierto, expuesto. Em, mu- Casi todas las veces va a terminar en diagonal o en bisel. Bueno, no en bisel, sino inclinado para que escurra el agua. Cuando tiene que quedar plano, se deja plano, porque ese es el nivel máximo de corte de la rama. No se puede esquinar, no se puede, tiene que ser en ese nivel. Y solo en casos especiales se utiliza el curapodas o una pintura, un recubrimiento para cauterizar esa herida y impedir el paso tanto de oxígeno como de patógenos, de insectos hacia el interior del árbol. Entonces podremos decir que así con ese corte el arbolito podría sanar por sí solo y no sería necesario de utilizar algún producto. Sí, exactamente. O sea, en el lapso de 1 o 2 años, como esto es una herida menor de 2 pulgadas, el árbol va a pasar muy rápido con el crecimiento esa marca o esa herida. Entonces no se necesita aplicar nada. Con dejar el corte listo, el corte completamente limpio y utilizar la herramienta correcta, que esté desinfectada, que esté en buen estado. Mira, aquí Jer ya se trepó a otro árbol y es porque seguramente nos va a decir otro tipo de poda que se le aplica a los árboles, porque ahí estoy viendo como un corte, ¿verdad? Así es. Este es el resultado de otro tipo de poda que se llama mitigación de daños. En este tipo de poda lo que se busca es reducir el daño, como en este caso que fue un desgarre completo de la rama, en este caso también. Entonces se redujo la rama hasta la horqueta principal o la horqueta estable. Se hace un corte limpio, procurando llegar al mejor ángulo de compartimentación para el árbol y pues espera la mejor reacción del árbol. Entendamos que los árboles tienen muchas estrategias para combatir los daños y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar sus estrategias y su desarrollo de la compartimentación. Por ejemplo, aquí tenemos un corte que fue hecho con la mano y aquí tenemos mucha superficie para albergar tanto a hongos como a bacterias como posibles insectos, y esto es un foco de alimento y de inspección para los árboles. Entonces cuando ven algo así, lo que pueden hacer es retirar este tejido y dejar una herida limpia, pero en este caso esta ramilla no va a ser suficiente para mantener a toda la rama o esta terminación. Entonces también pueden retirar toda esa rama desde la horqueta para dejar un corte limpio y tenemos poco material que retiramos realmente. Oye, oye, ¿y qué tanto estás cortando ahí? ¿Este es otro tipo de poda o qué estás haciendo? Sí, estas ramas secas o este tipo de poda se llama saneamiento. Esto se puede hacer muchas veces casi con la mano.
y comprende el retiro de todas las ramas que ya están secas. Aquí al cortarla, esta rama no vemos nada verde. Esta ya fue podada por el árbol o ya fue desechada y nosotros lo que estamos haciendo es ayudarle a que se vaya. Y el retiro de esta materia muerta se le llama saneamiento porque muchas veces puede ser casa para fauna o para insectos. Aquí, Oye, por- entonces a esta poda también se le llama poda sanitaria o nada más de saneamiento. A esta poda también se le puede llamar sanitaria o bueno, el objetivo es sanitario por la salud del árbol y pues muchas veces el tejido muerto puede albergar a pequeña fauna como Mira, son. ahí en esa ramita, güey, hay animalitos. Esas son, las razones, ¿verdad? Por las que se tiene que hacer ese tipo de poda para, Sí, tratar de, pues, no atraer. sí, exacto, ese- de este- evitar atraer estos insectos por esta fauna que puede estar hasta consumiendo las hojas y marchitando o aminorando el valor estético del árbol. Bueno, pues Jers ya nos explicó algunas de las técnicas de poda de las que podemos aplicar nosotros ahí en casa si tenemos algún árbol para no dañarlo, pero pues algo importante también que debemos de saber es cuáles son las herramientas correctas para poder hacer nuestra poda. Y bueno, aquí están las herramientas ahí sentadas y Jers pues nos va a hacer el favor de explicarnos para qué sirve cada una. Aquí tenemos algunas herramientas de poda. Las primeras que te voy a mostrar son las tijeras. Las tijeras de poda se utilizan para cortar hojas o ramas pequeñas y estas pueden ser ya sea de bisel o de guillotina. Estas nos sirven para cortar hasta ramas chicas de un árbol y para poderle dar una forma y un manejo manual. O sea, el ejemplo para ese tipo de tijera es como para una poda formativa a un árbol pequeño de vivero o para qué la utilizarías. Sí, sí, para pequeñas plantas, para árboles jóvenes o para ramillas pequeñas. Por ejemplo, si te estorba aquí una sección, en estas ramas chiquitas sí se podría hacer una poda con esta herramienta. Bueno, también tenemos los serrotes de mano o las sierras de mano. Estas trabajan con esos pequeños dientes que van cortando o desbastando el tejido. Esta manera de cincel va quitando una capa y otra capa de madera de la rama hasta que logras el corte. Te tienes que tener mucho cuidado con estos, porque sobre todo las buenas marcas y los serrotes que tienen dientes muy pequeños, están muy afilados y pueden causar heridas muy profundas si no se manejan bien. Con esto se recomienda usar guantes de anticorte o guantes duros que te dejen mover bien las manos también. Los guantes de carnaza te imposibilitan mucho el movimiento fino que a veces tienes que tener. Luego también tenemos las tijeras complejas o las tijeras un poquito más grandes. Por ejemplo, estas para ramas altas o ramas un poco más gruesas. Lo que te permite es tener un poco más de altura, de rango de movimiento. Y aparte por la extensión de los mangos, eh, tienes más fuerza en el punto de corte. También estas pueden tener las hojas más largas para hacer cortes de superficie. Estos se usan para los setos, por ejemplo, o para reducir eh, la copa de los árboles con podas topiarias. Para las ramas que ya son muy altas, se necesita una pértiga o una tijera de extensión. Esta te puede ayudar a alcanzar las ramas ya a una altura considerable. Después generas el corte y esto te puede ayudar a traer abajo el tejido que retiraste del árbol.
Y finalmente tenemos la motosierra, que esta es similar al serrote de corte, en el sentido de que tiene pequeños dientes afilados que al girar van desbastando la rama o la madera de la rama hasta poder generar el corte, el paso a través de ella. Este equipo es extremadamente peligroso si no se sabe utilizar. Para este equipo se necesita tanto protección auditiva como protección visual. Se recomienda usar pantalones anticorte, inclusive mangas anticorte, y hay caretas y cascos anticorte, porque se maneja mucha velocidad en este equipo y puede generar un rebote con un material afilado hacia tu cara, hacia tu pierna, hacia tu brazo, y es un material muy peligroso que solo las personas capacitadas pueden utilizarlo, por lo que no lo recomendamos al público en general, sino que se acerquen a las personas capacitadas, a los expertos en este tipo de equipo. Y finalmente tenemos también un machete. Este es una herramienta de corte, pero es a base de impacto. En sí la hoja no tiene mucho filo o no necesita mucho filo para trabajarse, pero no se utiliza sobre tejido vivo. Este solo sobre el tejido muerto, ya una vez que lo retires del árbol. Esto nos sirve para manejar el tamaño de las piezas, para poder limpiar, y se utiliza, como les digo, solo en el tejido muerto, solo después de la poda. Ok, entonces lo que quiere decir cuando solo se usa en tejido muerto y no vivo, quiere decir que no puedes hacer una poda con un machete directamente. No, nunca vas a ver a un arborista o alguien que cuida las plantas o que las quiere y las entiende levantar su machete contra un tejido vivo. Solo lo va a hacer contra las ramas que ya están desechadas para trozarlas en piezas manejables. Oigan, pues ya estamos acabando el video, pero antes, pues no me voy a escapar de hacer la práctica que les había dicho, que es de hacer un corte limpio, un corte correcto. Y va a ser bajo la asesoría de mi amigo el arborista, que antes de pasar a eso, pues él nos va a explicar cuál es el mejor método o el método correcto para cortar ramas de un árbol y pues evitar pues dañar el árbol, que pues es lo que menos queremos nosotros, ¿verdad? Entonces pues vamos a pasar a la clase y después yo voy a intentar hacer ese corte junto con ustedes. Ok, ahorita te voy a enseñar un método que se llama la técnica de los 3 cortes. Esta forma de cortar la rama son para ramas que ya tienen un peso considerable, que tienen un diámetro mayor a 1 pulgada, 2 pulgadas, y que haya riesgo de que se desprenda la corteza o se lleven un poco de tejido consigo. Esto aplica en la mayoría de las ramas ya grandes, y es preferible hacerlo, aunque no vaya a haber el desgarro, siempre es preferible hacer esto. Para esto se hace primero un corte por la parte inferior, a forma de bisel, o solamente para cortar la conexión entre la corteza de abajo y de la parte que vamos a retirar. Después se genera un corte un poco por arriba, o sea, o hacia afuera del árbol, de donde hicimos el primer corte. Aquí empezamos a cortar. Aquí no se generó lo que se llama bisagra, que es una madera que detiene un poco la rama antes de caer, pero se entiende muy bien la ubicación de los cortes. O sea, ese corte hace que, o evita, mejor dicho, que Así la rama, cuando tú haces el corte final, o sea, cuando haces el corte donde se pierde la rama, tú aseguras que pues no se desgaje hasta acá, ¿verdad? Hasta el tallo principal y sea una herida pues muy muy grande. Lo que hace ese corte es justamente eso, que llegue hasta ahí y de ahí caiga, ¿verdad? Así es. Este tipo de daños, donde se lleva un poco de la corteza consigo en la base del árbol, eso es lo que se tiene que evitar.
porque al cortar tú la rama, el último tejido se aferra y se lleva esta corteza. Entonces aquí dejas mucho material expuesto. Aquí lo hice porque vamos a retirar toda esta superficie. Como les digo, es una técnica de 3 cortes. Este es el primer corte, que se hace por debajo. El segundo corte viene por arriba, por afuera del primer corte. Y el último corte es el que va en la arruga o el cuello de la rama. Aquí lo estoy buscando. Ya lo encontramos. Y ahí es donde empezamos el corte. Aquí podemos sostener el pedazo y controlarlo para que sea solo por la fricción el corte final y nos quede un corte limpio. Así es como se realiza una poda a 3 cortes o 3 tiempos. Como pueden ver, no quedó al ras del tallo principal, no quedó al ras. Aquí podemos ver que se respeta lo que es el cuello o la arruga. ¿Cómo se llama? ¿El cuello o la arruga? Es que aquí donde se genera una pequeña arruga es la zona de cuello del árbol, de la rama. Entonces, justo pasando esa arruga, ahí ya es una rama independiente al tronco o a la rama, al ramaje de donde provenía. Oigan, pues ya tocó mi turno de hacer este corte. Lo voy a hacer en esta rama para hacer la demostración. Y pues aquí tengo a Jers, como quiera, que me está asesorando, que él ahorita agarró la cámara, pero ahí me está viendo, así que él me va a asesorar. El primer corte entonces es por abajo. Así es, pero hazlo más retirado exactamente. Ahí, porque vamos a dejar esta ramilla para que sea la rama principal, ¿verdad? Sí, la nueva apical o la tirasavia, como se le llama. Bueno, voy a empezar a hacer el corte, agarrar fuerte la herramienta y dejarlo casi a mitad, ¿verdad? No, 1/3 más o menos. 1/3, entonces yo creo que 1/3 para mí, ahí está. Ahí está, más o menos. ¿Verdad? Aquí, entonces dejamos que este es el corte de seguridad, ¿verdad? Así es. Es el corte de seguridad para que cuando yo haga el corte total de la rama que sigue, pues no se desgaje y no siga el daño hasta, pues, más allá de donde no se quiere. Entonces, el siguiente corte es un poquito más alejado. Yo creo que ahí está bien para mí. No sé si Jers. Hazlo más cerca, más bien. Más cerca. Sí, casi donde está la ramilla. La ramita, aquí. Exacto. Ok, ¿no? Ahí es un poco mejor. Así. Así es. Vamos a seguir haciéndolo. Acuérdate con mucho cuidado, ¿eh? Sí, acuérdate que la sierra trabaja cuando la jalas. Ok, entonces es un movimiento más alargado. Así es. Entre más corre, más la dejas pasar, más viruta o más acerrín vas a hacer. Y ahí cayó. Ahí cayó. No esperaba que cayera tan rápido, pero vean, por eso son los 3 cortes, para asegurar que el corte final llegue solamente hasta aquí. Así es. No daña el árbol. Y pues aquí ya nada más restaría hacer el corte de rectificación o el corte final. Ajá. Ese sería más o menos, a ver, señálamelo, Jers, porque ya me perdí aquí. Sí, sería pasando la arruga o el collar de la rama de arriba. Ajá. Haces un corte perpendicular, lo más encontrado al crecimiento. Ajá. O sea, si esto viene en este sentido, tú lo trasectas, lo haces perpendicular. O sea, así. No, así, en este sentido. Como ibas estos cortes, similar, solo que en esta zona. Trata de hacerlo así lo más perpendicular. ¿Así como va? Así como va. No olvidar que hay que dejar que la hoja recorra. Sí, por sí sola. Ajá, por sí sola y para... Exacto. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó mi corte. No sé, pienso yo que lo hice bien, no salió, no lo veo tan mal.
pero pues vamos a ver qué dice Yers. ¿Lo hice bien o no lo hice bien, Yers? Vamos ¿Qué a me ver de falló? los lados. No, es un buen corte que sí compartimentaría el árbol. Sí podría decirte un poco en el sentido. Lo estás no haciendo completamente perpendicular. Estás canteándote un poco hacia donde estabas tú posicionado. Ajá, Esto también por el ángulo que tenías. Te tienes que guiar con las ramas, ajá. pero también no sé si sentías que estabas topando con la parte de arriba del filo, Fíjate que que te estorbaba o que te... lo que pasó es que me quedó como que un poco muy arriba la rama y no tenía como que, Una sí, visión adecuada. ajá, sí, como no alcanzaba a ver todo, o sea, la parte de encima de la rama, pero pues ahí quedó. Se hizo el intento y Exactamente. se hizo creo yo, una buena práctica. Ahí también ustedes van a ver el resultado de lo que hice y pues si ustedes también tienen algún motivo por qué hacer una poda, pues ahí está, ese es el mejor método para no dañar a los árboles. Bueno, mi familia arbolera, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. El día de hoy pues vimos el tema de poda y vimos que pues no, la poda no es cualquier cosa, es algo que se tiene que hacer con conocimiento y sobre todo con las herramientas correctas para no dañar los árboles, ¿verdad, Yers? Sí, y bueno, sobre todo con el objetivo de cuidado correcto. Ándale, el objetivo Ese objetivo creo que es la palabra que deberíamos de aprender el día de el hoy. día de hoy, el objetivo de la poda. Y eso guía el qué es lo que quieres hacer tú, qué interacción es la que necesitas con el árbol. Pues para todos estos temas estamos abiertos a que nos escriban o nos hablen y poderlos acompañar o aconsejar cómo es la mejor manera de cuidar a tus árboles y de tener un mejor espacio. Así es, entonces, pues si tienen alguna duda, como lo dijo Jer, pues déjenlo en los comentarios. También hacerles la invitación para la gente que no se ha suscrito al canal, pues que se suscriba porque vamos a seguir haciendo este tipo de videos con estas temáticas y pues al lado de un experto, de un arborista profesional. Bueno, mi familia arbolera, pues esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.